Es un placer tenerlo nuevamente aquí, profe. Vamos a hablar acerca de, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero más de forma más extensa, ¿no? Normalmente siempre porque tengo un certificado ahí de psicopatía, bueno, no es de psicopatía como tal, sino más bien de lenguaje corporal y de lenguaje no verbal. Sí. Y entonces, estudiando a los psicópatas, habíamos visto que, por ejemplo, son narcisistas, son poco empáticos, calculadores, entre otras cosas, pero jamás había visto lo que es la parte de como un tipo de presión psicopática o de los asesinos seriales. Y pues básicamente eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. También cómo podemos evitar, más bien, no evitar la conducta, sino más bien evitar ese tipo de personalidades y de ver en dónde encaja cada uno, ¿no? Pues sea bienvenido, profe. Gracias. Y sean bienvenidos a su espacio, su canal, donde la psicología importa. Profesor, pues vamos a definir primeramente qué es un asesino serial, qué es un psicópata como tal. Bueno, porque ya con el paso del tiempo, ¿no? En el 68 creo que empezaron el FBI ya con las pruebas y todo eso, porque anteriormente eran loquitos. ¿Cómo le vas a hacer una entrevista a un loquito? Si esa persona, o sea, no se creía que la crueldad humana llegara a esos extremos, ¿no? Entonces, bueno, ya al final de cuentas se les consideró después del 68 ya psicópata inteligente. Pero bueno, ¿qué es un psicópata o qué es un asesino serial, profe? Pues sí hay que distinguir como dos ramas totalmente distintas de la psicopatía y un asesino serial, precisamente tomando en cuenta lo que mencionas de los estudios que se empiezan a hacer de la conducta humana por parte del FBI, donde se empiezan a clasificar los tipos de asesinos. Llegan a la conclusión de que algunos asesinos tenían como ciertos rasgos específicos, que no era precisamente el matar al azar, sino que la victimología se volvía un poco más específica. Y ellos lo empezaron a desarrollar hasta llegar a la idea que tenemos nosotros de un asesino serial. Un asesino serial dista mucho de un asesino convencional. El serial tiene precisamente una victimología específica, un modus operandi específico, por decirlo así, un patrón de conducta ya como muy bien establecido, y empiezan a generar como una visualización de cómo van a realizar sus asesinatos desde una parte ideológica. Si tienen una victimología específica, obviamente van a tener una razón de ser. ¿Por qué a esta víctima? ¿Por qué así? Y entonces, como te lo comentaba ya en las pláticas que habíamos tenido previas a esto, el doctor Joel Norris empieza a estudiar cuáles eran las etapas que se tenía en la mente de un asesino serial, que llegaba desde la fase áurea, que es donde empiezan a maquinar todo, donde empiezan a generar la idea de, ¿y si mato así? ¿Y si mato así? O simplemente empiezan con fantasías. Sí, se está cocinando, vaya. Exactamente. Esta fantasía lo que genera es, ya por decirlo así, una planeación. Cuando ya tienen una fantasía de cómo harían para matar Dicho a acto. alguien, exactamente, pues ya se empieza como a maquinar el asesino serial. Porque ya tener una fantasía específica con una persona específica o con un tipo de persona específica empieza a generar, a su vez, como un pensamiento ya muy bien establecido de qué es lo que quieren hacer. Pasando por todas las otras etapas hasta llegar a la que mencionabas, que es la de depresión, donde ellos como asesinos seriales llegan a tener cierto momento, cierta posición depresiva, muy diferente a lo que nosotros conocemos como depresión, que tendría que ver como con la postura sintomatológica de lo que dice un manual de diagnóstico, ¿no? Sí, sí, sí. En ellos se maneja un poco diferente y tiene más que ver con la sensación de que no pudieron realizar el acto como ellos se imaginaban, que no se sintió igual, que se lo imaginaban mejor, que tuvieron errores, y entonces a partir de esta etapa es como la explosión de creatividad de todos los asesinos seriales. ¿Por qué? Porque en esta postura depresiva es realmente donde
van a empezar a modificar y a perfeccionar su metodología. Okay. Y empiezan a generar como más ideas, empiezan a entrar otra vez a la fase áurea, pero ya con las modificaciones de los errores y de las cosas que no salieron como ellos querían. La reestructuración. Exactamente, entonces se ve una evolución, que era lo que mencionaban precisamente los estudios del FBI, que era un tipo de asesinos que iban mejorando, pero sí dejaban ciertas huellas, sí dejaban ciertos indicios, pistas muy, muy específicas y muy iguales. ¿De dónde surge esto? De una de las etapas del doctor Joel Norris, donde hablaba de la parte fetichista. La parte fetichista hablaba de lo que les hace sentir el placer, el punto máximo de placer, y también qué era lo que les gustaba realizar. Y que en todos los asesinatos se podía vislumbrar como un poquito más claro. Si bien cortaban una oreja y a todas las víctimas les cortaban una oreja. O se daban cuenta que la víctima utilizaba un collar y no está el collar, o un anillo y no estaba el anillo. Entonces, estas o los trofeos, ¿no? Los trofeos, todos estos actos que eran como la cerecita del pastel para ellos, era lo que te dejaba ver de dónde venía el instintivo, como que la firma, exactamente, de la obra ya terminada. Su móvil, por decirlo así. Era un poquito más fácil entenderlos desde esa perspectiva que desde el por qué asesinó. Si te ponías a preguntar por qué o para qué asesinaba, te podías encontrar muchas respuestas. Una brecha muy grande, no era así como algo determinado, sino empezaban a ver inclusive hasta diferentes historias de orígenes, diferentes historias de cómo, porque ya están, bueno, entrando en esa parte fetichista, pues obviamente es la creatividad explota y entonces pues se pueden imaginar muchísimas cosas en ese sentido. Claro, y ahí veíamos también los diferentes tipos de modus operandi, cómo iban evolucionando. Si bien podías tener un asesino serial que tenía cierta fascinación por cometer actos de violación, por ejemplo, veías en la parte fetichista o veías en los estudios que tenías que podía haber un pre o un post-mortem en la violación. Y había algunos que gozaban del acto de manipular al cuerpo una vez que estaba pues ya inerte, sin vida, y entonces ya se entraba la cuestión necrofílica. Pero había muchos otros que en su etapa fetichista era al revés, que primero era generar una violación y después ocultar el cuerpo, ¿no? Sí. Mientras estaba con vida. Como disfrutar de hacer sufrir y luego después terminar con la vida de la persona. Exactamente, entonces distaba mucho el uno del otro y si bien al principio era como una razón por la cual se podían confundir, empezaron a ver que era la evolución del proceso. Y en esta evolución del proceso obviamente se podía ver la diferencia entre un asesino novato y uno maduro. Exacto. El maduro podía tener ya muchos asesinatos en su haber, en su cuenta, pero se alcanzaba a ver por el cuidado que tenían a veces de los pequeños detalles que eran los que ayudaban a descubrir el porqué. Y del porqué ya se iban a la persona que puede ser. No al revés. Puedo mencionar, por ejemplo, así, a grandes rasgos, por ejemplo, el Zodiaco, que jamás encontraron, pero pues ya ve que dejaba, creo que hasta el asesino bueno, más bien el intérprete de la última película de Batman, está muy asemejado a él por los crucigramas, por cómo lo manejaba él en ese sentido, cómo atacaba, vaya. Y otro de los que tampoco no se pudo vislumbrar su arresto o así, pues Jack el Destripador, ¿no? Que también fue, pero probablemente, bueno, si él comía pues los trofeos, pues muy probablemente se debe haber hasta intoxicado él solo por los, ¿cuántos fueron? Creo que 5 o 6 asesinatos antes de que ya la ola se terminara. Y en cuanto al Zodiaco, pues era uno, luego 2 años, otro, 2 años, y así hasta que ya de tiro ya dejó de realizar tal acción, ¿no? Pero pues es muy complicado como determinar ese tipo de cosas. O sea,
Los podemos ver por sus funcionamientos, como dice profe, la funcionalidad, ¿no? El cómo actúan. Por ejemplo, aquí está en una de las etapas, está la de cazar, ¿no? ¿Cómo se llama? Como la de... La casa, la de pesca. Ah, la de la pesca, sí, la caza, que es por ejemplo, me recordó mucho, bueno, cuando estaba leyendo el artículo, me recordó muchísimo a Ted Bundy, por ejemplo. Este plebe verdaderamente o sea, tenía carisma, era guapetón, pues fue el primer juicio que se hizo, ¿cómo se llama? Como muy público y todo eso por la magnitud de lo que él mismo interpretaba y hacía, pero dentro de sus lenguajes verbales existen muchísimas cosas que él da a notar. El hecho de que le hayan enseñado sus trofeos, ya con fotos, esboza una pequeña sonrisa dentro de cada uno de ellos. Entonces, al final de cuentas, se te dice, o él mismo te está diciendo que sí cometió ese tipo de actos atroces, ¿no? Pero al final de cuentas, nunca se dieron cuenta porque pues la psicología en ese ramo estaba en pañales, estaba apenas cambiando de lo que es la filosofía, la psicología y la conducta humana, y entonces pues se encuentran con ese tipo de cosas. Otro que también tenía un carisma tremendo era John Wayne Gacy, Claro. que también, o sea, bueno, estaba en la política, pero al final de cuentas era bárbaro, porque se metió en todos los círculos importantes y a pesar de todo eso seguía cometiendo ese tipo de acciones, ¿no? Y pues obviamente el asesino por excelencia, Charles Manson, que dices tú, pues él no mató a nadie y él lo dice en las entrevistas, ¿no? Las reales. Hay una serie que se llama Mindhunter, Ajá. no sé si la llegó a ver. Sí, claro. Creo que nada más fueron 2 temporadas, estaba muy buena. Pero en las entrevistas reales de Manson, sí se ve muchísima, o sea, tenía un carisma tremendo y un poder de manipulación muy grande como para poder envolver a todos los que llegaban ahí. Eso se me hace bien, 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 sumamente, fuera de importante, sumamente interesante. Claro. Porque llegamos y decimos, es que no es un loco, son las personas más cuerdas que hay, como para estar primero checando, voy a ver primero la sección esta donde yo lo estoy pensando con una persona X, esto y el otro, esto es lo que quiero hacer, pues BTK era lo que hacía, ¿no? Dibujaba inclusive bocetos donde él mismo se imaginaba e interpretaba ciertas cosas. Y luego después de eso, pues llegó a materializarlas durante casi toda su vida. Ya lo agarraron ya cuando ya estaba muy viejo. Sí. De hecho, ahorita tocaste 2 puntos muy importantes. La primera, la conducta socialmente brillante. ¿A qué me refiero con esto? Que ante sociedad pueden ser cualquier persona que tenga, no sé, 3 dedos de frente, ¿no? De cierta forma, este carisma o esta forma de ser tan aceptable ante la sociedad es precisamente una de las características de la psicopatía. No hay así como un diagnóstico en sí, como para poderlo identificar desde el DSM, desde el CIE, no se puede, porque lo que vamos a encontrar es más un diagnóstico de un trastorno de personalidad antisocial. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que dentro de su cordura, porque es una cordura totalmente alterna a la de nosotros, ellos están viviendo su vida de manera normal. Sí. Entonces, como los psicópatas y los asesinos seriales, que obviamente van a tener conductas psicopáticas, lo único que hacen es imitar nuestras emociones. Lo que pasa en su cabeza es normal. Vamos a ver también que como todos estos asesinos que tú mencionaste, son personas que ante la sociedad pueden ser totalmente aceptables. ¿Y qué era lo que pasaba con la comunidad de Gacy? Que literalmente decías que cómo
Puede ser, o sea, es una persona que estuvo en la fiesta de mi hijo, es una persona que, Totalmente respetable. claro, que era conocido por todos y que era muy amado, hasta podríamos decirlo en algún momento. Esa es una de las características del psicópata Sí. y que comparte con el asesino serial. ¿Por qué? Porque el asesino serial necesita de esa característica psicopática para poder poder encajar en la mantenerse oculto. Ujú. Muy diferente a los sociópatas, que son un poquito más impulsivos, que tienen Sí. una característica de personalidad un poquito más arrebatada. Y pueden llegar a en algunas ocasiones pueden llegar a arrepentirse, ¿no? Claro. Pero sí. Y hablando desde la parte de la cordura, tal vez de los que mencionaste, el que menos guardaba la máscara de cordura era Charles Manson. Sí. Todos los demás sí mantenían una máscara de cordura muy bien puesta. Hablando de Ted Bundy, era parte de su modus operandi, que era lo que hacía acercarse a zonas, que era como también esta parte de pesca, donde sabía que podía tener éxito. Donde tenía éxito en universidades, en ciudades que tenían cerca escuelas donde las chicas pues se pueden interesar por él. Entonces, este interés que despertaba era precisamente por las características físicas que tenía. Entonces, el ser socialmente aceptable, el ser socialmente brillante, tener una capacidad de diálogo y de discurso muy fácil, eso le abría las puertas en donde quiera, en donde sea. Entonces, si nos situamos en una de las etapas, aparte del de la pesca, que es la de seducción, el volverse familiar en un lugar era lo que mejor le salía. ¿Por qué? Porque llegaba a las cafeterías, llegaba a las bibliotecas, llegaba a los puede lugares empatizar con cualquier persona. Con cualquiera. Entonces, de esa manera, si lo hablamos ya como en esta bifurcación de asesinos seriales y psicópatas, no todos los psicópatas son asesinos seriales, pero todos los asesinos seriales pueden cumplir rasgos psicopáticos. Entonces, si nos situamos en esa parte, ellos siendo psicópatas, asesinos seriales, podemos interpretar que toda esta galantería que podían manejar en algún momento para poder atraer a sus víctimas, pues era su vida diaria. Sí, era parte de la máscara del juego. Claro, ellos en algún momento de su vida, no sabemos exactamente cuándo, pero ellos en algún momento de su vida se dieron cuenta que esa forma de ser era una herramienta perfecta para poder descargar todas estas pulsiones asesinas que estaban llegando tan constantemente al pensamiento. Entonces, de ahí se desglosa que tienen una historia y cuando empiezas a analizar su historia infantil, su historia del desarrollo, puedes decir, aquí está. Es por esto. Pero es hasta que tienes esos datos. ¿Qué pasa cuando no tienes esos datos? Es muy difícil de saber. De encontrar. Porque precisamente lo que sabemos de los asesinos es por lo que mencionabas, las entrevistas, los estudios, análisis que se les hicieron posterior a su captura. Antes de su captura era imposible saber de dónde venía, a menos que realmente estuvieras haciendo un excelente trabajo como los científicos de la rama, bueno, el departamento de ciencias de la conducta, de la FBI, que después se convirtió en otro departamento. Ellos precisamente trataron de entender más a la persona que a su proceso. Sí. Porque entendiendo a la persona, se daba por sentado todo el proceso que llevaba. Entonces, vamos a regresarnos a las características del psicópata. Si encontramos que son socialmente aceptables, socialmente brillantes, carismáticos, a veces que tienen una corporalidad que llama la atención a las personas. Por ejemplo, Edmund Kemper llamaba mucho la atención porque era altísimo. Y también tiene una historia de por qué creció tanto, ¿no? O que podemos llegar a sentir que fue por eso, ¿no? Entonces, con todas estas características, pues podría ser tú, podría ser yo, podría ser quien sea. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser identificar a los psicópatas si realmente en su mundo ellos están bien y están actuando en nuestro mundo como una persona totalmente aceptable? Entonces, todos ellos tuvieron esa característica. Tú decías, narcisistas, egocentristas, a veces mitómanos en la cuestión de que se inventaban unas historias extraordinarias para convencer a la gente. Y ya que se generaba como este ambiente de seguridad donde ellos ya se animaban a hacer las cosas. Entonces,
se daba de manera fácil. Ujú. Entonces, si lo hablamos desde ese punto, es muy complicado sin tener un criterio diagnóstico el podernos dar cuenta cuando son psicópatas. Ajá. Y hay que ver también que hay ciertos niveles. Hay muchos psicópatas que andan por ahí trabajando como productores de películas. Hay psicópatas que andan por ahí trabajando como carniceros o como boxeadores, escritores. O sea, si te pones a pensar, y yo en algunas ocasiones lo he generado también como una plática con otras personas, ¿quién te dice que los escritores de todas estas películas que no son basadas en hechos reales no tienen realmente tanta información acerca de su fase áurea? Ujú. Como ¿Qué para lo que materializarlo, hacen? ¿no? Exacto. Ujú. Que lo único que hacen es jalar todo lo que tienen de información en su nebulosa, en su psique. Y lo materializan Lo en algo que es materializan. socialmente correcto. Exacto. Por ejemplo, una persona violenta se va al box. Una persona violenta se va a la carnicería, donde puede fácilmente cortar todo lo que quiera todo el tiempo y va a ser socialmente aceptable. Claro. Lo que pasó con King, con Stephen King. Leí todo porque, bueno, yo me reventé la miniserie y la otra película que también está basada en Gacy. Uh-huh. Pero bueno, lo que es la It, es nefasto lo que sucede ahí en Derry. Son 2 libros de La Torre Oscura, creo que donde sale el tren, creo que es el 7. Y me parece que el 5, donde ya sale un asesino como tal. No es La Torre Oscura, es otro. Uh-huh. Entonces, pero ya ve que todos están como interligados, ajá. Entonces, son 2, 3 cositas que dices tú, hijo de todos, Alan Poe. Okay. Es bárbaro Alan Poe para hacer varias grandes cosas. También están los creadores de videojuegos, ¿no? Uh-huh. El Team Silent que hizo Silent Hill. Perdón, pero qué bonito juego. O sea, bueno, no qué bonito, sino más bien, desde su arte sí, está hecho casi perfecto. Sí, el segundo juego, dices tú, carajo, se pasaron de lanza en todo ámbito. Está muy bien hecho, está muy padre. Y dices tú, pues ahorita ya es un juego de culto. Todo el mundo llega y lo ve como si fuera algo muy bueno, pero en realidad, pues es como dicen, ¿no? Se están escondiendo dentro de... Y eso creo que es mucho más aceptable que el hecho de andar haciendo como que atrocidades, claro, por allá afuera.